Que la gracia y la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Hoy en esta noche damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí con ustedes de nuevo. Pidiendo disculpas también porque hemos fallado 2 semanas debido a cuestiones personales y también del ministerio. Entonces, de repente tenemos que, pues ya, nos llaman y tenemos que estar donde nos llamen, pero es parte de mi trabajo. Así que discúlpeme por ese lado. Y pues bueno, estamos aquí, gracias a Dios que nos presta vida, salud y pues seguir adelante. A mis hermanos por allá en San Luis Potosí, radiovida.mx 96.5 FM, La Voz de la Biblia, bienvenidos también. Y a ustedes en general, hermanos, aún aquellos que no se consideran cristianos o no saben lo que es el cristianismo, bienvenidos también. Siempre le pedimos, ¿verdad?, que tenga lista una Biblia, un cuaderno, una libreta, lápiz o pluma, como si está más cómodo, y apuntar las citas, porque aquí en esta hora que tenemos tratamos de hacerlo lo más conciso posible, pero usted tiene que leer la parte de arriba o la parte de abajo de lo que estamos leyendo para que constate que lo que decimos es verdad. Y en este ministerio, ¿verdad?, que lo que queremos es que la gente se enamore de la palabra del Señor. No nos interesa sacar gente de religiones o de denominaciones, porque aquí tenemos la verdad. No, la verdad está al alcance de su mano, ahí está en la Biblia, la palabra de Dios, orándole a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que oremos en el nombre de Jesús, y cada vez que usted lea la Biblia, pídale a Dios directamente, no ocupa de nadie. Ahora, yo entiendo que hay gente que va comenzando, tiene dudas, tiene preguntas de palabras que no conoce, de historias que no conoce en la Biblia. Obviamente hay que buscar a alguien que nos ayude, pero para tener un encuentro con Dios, usted puede hacerlo directamente. Y también, desde luego, ¿verdad?, hay ministerios que estamos siempre dispuestos a ayudarle. Si quiere entregar su vida al Señor, quiere ver cómo es el caminar en el cristianismo, también estamos dispuestos para todo ello. Pero el compromiso no es con el lugar donde usted fue por primera vez, sino el compromiso es con Dios todo el tiempo. Bienvenido de nuevo y gracias a Dios que nos permite estar en vivo. Vamos hoy a hablar acerca de la imposición de manos. Es algo de lo cual a veces se toma muy en poco y muchas de las veces ni siquiera se sabe por qué se hace la imposición de manos ni para qué es. Entonces, vamos a tomar este día este tema y primero vamos a orar, a pedirle a Dios, tenga lista su Biblia y también con qué apuntar para que cuando terminemos el estudio usted pueda seguir meditando en las Escrituras. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche le damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar de pie, por todo lo que tenemos, Padre, tanto pruebas, bendiciones, Señor, todo, gracias también, Padre. Gracias porque nos ha guardado de peligro, Señor. Hoy esta tarde especialmente quiero pedirle, Señor, dirección para poder explicar su bendita palabra, que todo lo que vayamos a hablar, Señor, sea de bendición y de edificación para toda la gente. Rogamos también, Padre, para que cada palabra quede en un corazón dispuesto a obedecerla, que entre, Señor, y haga un trabajo especial en esas personas. Por los incrédulos, por la gente, Señor, que tal vez no está muy convencida, la que está confundida, también le pedimos, Padre. Por ello le pedimos que use mis labios, Señor, y que sea conforme a su palabra, la cual está escrita, Señor, perfectamente, para que la podamos exponer. No es la sabiduría del hombre, ni tampoco, Señor, las buenas inteligencias del hombre, sino es su palabra la que tiene que ser expuesta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta noche, como les decía, vamos a hablar acerca de la imposición de manos, y para ello le voy a pedir que vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Les recuerdo que yo uso una versión antigua, por eso en ocasiones hay palabras que están escritas diferente, pero se refiere prácticamente a lo mismo. Entonces, Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice en el nombre de Jesús: por lo cual, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, 1, del arrepentimiento, 2, de las obras muertas, 3, de la fe en Dios, versículo 2, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, otra doctrina también importante que vamos a tocar hoy en este día, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bien, estos son los 7 pilares de la fe cristiana, que muchos cristianos ni siquiera saben que estos son los pilares. Por eso Pablo, bueno, yo creo que fue Pablo, ¿verdad? No dice quién escribió, pero por las características y por lo que habla del conocimiento de la ley, suponemos algunos que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, no es lo más importante, pero lo que sí, que el que está escribiendo sabe lo que habla de la ley y conocía la ley perfectamente. Por eso en el libro de Hebreos, el cual invito a que lo lea, se va a dar cuenta de todo lo que habla en cuanto a el antiguo pacto, porque es la sombra de lo que debe de venir, y eso es a lo que se refiere Hebreos. Muy interesante este libro. Ahora,
Lo que dice aquí en el versículo 1 es bien importante y es fundamental para todo el creyente. Dice, por lo cual, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, óigalo bien, de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección. No echando otra vez, o sea, no volviendo, no retrocediendo a hacerlo, echando otra vez el fundamento y ya empieza a decir los 7 fundamentos. Es decir, eso ya teníamos que haberlo sabido. Pero me doy cuenta, tristemente, yo tengo ya más de 30 años en el cristianismo, me doy cuenta que en los últimos 10 años, si de por sí ha habido un desaliento en las iglesias, pero en los últimos 10 años, peor. ¿Verdad? Hay un desaliento terrible, cualquier cosa nos distrae, cualquier cosa nos aleja del Señor, somos muy resentidos, gente que de todo se ofende, en fin, no hay un fundamento sólido. Y también aunado a eso, que los que permanecen dentro de los templos ni siquiera les interesa la palabra de Dios. Ahora, no todos, pero una gran mayoría. Vemos, ¿verdad?, predicadores que están contando chistes, hablando hasta mal del Señor en ocasiones, metiéndonos sus chistes, sus vulgaridades. Y la iglesia riéndose, ¿verdad?, muy contenta porque está el pastor muy divertido, muy a la onda. Y eso es terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente ya la palabra de Dios la tiene como un adorno nada más. Entonces, estos son fundamentos que dice la Biblia. Los 7 fundamentos son la base doctrinal de todo creyente. Y hoy vamos a hablar acerca de la imposición de manos. Ahora, hay una cosa muy importante de entender la imposición de manos. La imposición de manos tiene muchas caras o muchas funciones. Vamos a tocar algunas, no todas, porque es un estudio muy extenso. ¿Verdad? Yo le he dado este estudio ya varias veces en otros lugares y se toma más de 2 horas el explicar los diferentes puntos doctrinales, los diferentes puntos de la imposición de manos. Pero yo lo que hago en este estudio es resumirlo lo más básico para la iglesia, lo que practicamos ya en la iglesia y el por qué lo practicamos o por qué no lo practicamos como la mayoría lo hace. Pero es uno de los fundamentos de la palabra de Dios, de los cristianos, de la palabra de Dios, los 7 fundamentos, y uno de ellos es la doctrina de imposición de manos. Le voy a pedir que vayamos, apúntele por favor, a Levíticos capítulo 8. Esto comenzaría desde Éxodo si queremos, pero vamos a irnos a lo más básico. Usted puede encontrarlo cuando se pone a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Tenían que poner las manos sobre un corderito, sobre un novillo, ¿verdad? Y ahí tenían que declarar su pecado y tenían que sacrificar el animalito. Pero vamos a irnos más adelante, que es Levíticos capítulo 8, versículo 14 nada más. Es Levíticos 8 y versículo 14. Dice en el nombre de Jesús, hizo luego llegar el becerro de la expiación, óigalo bien, de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Ahí me detengo. Ya usted lo puede encontrar en Éxodo, no es que me esté brincando o torciendo la doctrina, no, pero como se refiere a lo mismo, pues me brinque a Levítico. ¿Por qué Levíticos? Porque Levítico es la mayor ordenanza para los levitas, pues se llama Levíticos, ¿verdad? Pero comienza sacerdocio en Éxodo. Y en el sacerdocio, ¿verdad?, de Éxodo, que es el mismo de Levítico, bueno, ahí habla de la imposición de manos, lo que tenían que hacer, pero yo me brinqué a Levíticos porque es donde ya se da la ordenanza al sacerdocio. Y esto es bien importante. Ellos tenían que poner las manos sobre un animalito de la expiación, es decir, ponían el pecado sobre aquel animalito. Expiar es que alguien toma el lugar de nosotros. Cuando Cristo nos expió nuestros pecados, Él tomó el lugar de nosotros. Es lo que se refiere aquí. Este animalito era sacrificado, llamado de la expiación, porque cuando ellos llegaban, los primeros sacerdotes que son instalados en Israel, Aarón y sus hijos, bueno, y ponían las manos, perdón, y dejaban ahí sus pecados. Era un simbolismo, pero también era literal. Así que tenían que poner las manos y aquel corderito era sacrificado y en otras ocasiones era mandado al desierto. Bien, entonces aquí está Levíticos. Ahora vamos al capítulo 16, aquí Levíticos también. Vamos a leer versículos 21 y 22. Levíticos 16, versículos 21 y 22. Versículo 21 del capítulo 16 dice en el nombre de Jesús. Y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos, oiga bien los pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío
y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y 22, y aquel macho cabrío llevará, oiganlo bien, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ahí me detengo. Este es un sacrificio incruento, o sea que no hay sacrificio de sangre. Cuando es cruento es con sangre, incruento es que no hay sangre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Llegaban, está más explicado aquí, ponen las manos en los animalitos, declaraban los pecados del pueblo de Israel y aquel animalito llevaba los pecados. Ahora, todo esto era en sentido espiritual, ¿verdad? No es que el animalito llegaba cargando los pecados, literalmente, no, era espiritualmente. Por eso hay que entender cuando la Biblia habla simbólicamente, ¿verdad? Que hay muchos símbolos en la Biblia, no se diga Ezequiel, Apocalipsis, parte de Isaías, ¿verdad? Habla simbólicamente y muchas partes de la Biblia, pero habla también espiritualmente cuando aquello que se hace tenía un impacto en la espiritualidad del ser humano. En este caso, llegaba a Israel, traían su corderito, lo entregaban al sacerdocio y ellos imponían las manos sobre este cordero, no sobre todos, pero este cordero, y era mandado al desierto. O sea que no moría. ¿Qué pasaba con el animalito? No sabemos. Quizás Dios lo protegía allá, quizá un animal lo agarraba, no sabemos. Pero el simbolismo espiritual en este caso era que ponían los pecados sobre ese animalito y el animalito se iba. Ese es otro aspecto del sacrificio, de la imposición de manos sobre un sacrificio que no había sangre. Vamos más adelante. Aquí mismo, Levíticos, capítulo 24. Quiero dar un poquito más de prisa porque quiero centrarme en el nuevo pacto. Capítulo 24, del versículo 10 al versículo 15. Levíticos 24, versículo 10 al versículo 15. Y dice en el nombre de Jesús: en aquella sazón, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los ojos de los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el real. 11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre del Señor y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés y a su madre, y su madre se llamaba Salomit, hija de Dribi, de la tribu de Dan. 12. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra del Señor. 13. Y el Señor habló a Moisés diciendo, óigalo bien, 14, saca al blasfemo fuera del real, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, del hombre blasfemo, y apedréenlo toda la congregación. Ahí lo tenemos. Fíjese, esto era terrible, pero el grado de contaminación que llegaba de oír, no de participar en la pelea, no maldijo el pueblo, no, simplemente porque estaban peleando y este israelita que conocía la ley, ¿verdad? Se reunían para escuchar la ley, todo lo que el Señor les hablaba, vieron maravillas o sabían de las maravillas que hubo en el desierto. Bien, pues este muchacho no sabían qué iba a hacer con él porque todo esto era nuevo para los israelitas. Y ya Dios le dice lo que tenían que hacer. Pero lo que llama la atención es que los que escucharon, tenían que poner las manos sobre este muchacho para que él llevara su pecado en él mismo. El hecho de yo escuchar cosas que no me convienen, también trae contaminación, hermanos. Contaminación. Está hablando en el sentido espiritual. Ellos no habían blasfemado, simple y sencillamente habían escuchado, quizás se acercaron a separar a los muchachos, qué sé yo, y escucharon la maldición. Entonces cuando ya paran todo y les preguntan, ¿verdad? ¿Quién escuchó? Pues yo, y los que salen, no sé cuántos habrán estado ahí, pero los que escucharon, entonces tenían que poner las manos para deslindar su responsabilidad de aquella maldición. Imagínense lo grave del asunto. Pero lo que vamos a centrarnos no es en el acto, sino en la imposición de manos, para descargar esos pecados que no habían cometido ellos, pero habían sido contaminados, tenían que orar, descargar el pecado de la blasfemia en aquel muchacho. Esto es muy importante. Vamos a entrar un poquito a lo espiritual de nosotros. A nosotros no nos conviene tampoco estar escuchando chistes, cosas negativas, cosas que no nos conviene en nuestra vida espiritual. Por lo siguiente, se contamina también uno. No voy a descargar yo ahora mi mano sobre aquel que está blasfemando o haciendo cosas malas, ¿no? Pero sí escuchar cosas que no nos convienen, aparte de ese tipo de personas. Hay gente que es amargada, gente que es triste y no quiere aceptar nada del Señor, no quiere oír palabra de Dios, pero lo malo es de que tú vas a salir contaminado. La Escritura dice que ellos se conviertan a ti y no que tú a ellos. Lamentablemente, lo malo no va a ganar siempre. Oh, yo soy bien espiritual. Si eres muy espiritual, la parte de ahí. ¿Para qué estás jugando ahí la vida espiritual? Eso es muy serio.
Entonces tiene que apartarse de la negatividad porque eso nos contamina a nosotros. Y claro, yo ahora dejo las cosas en el Señor. Señor, ayúdame, porque yo como pastor a veces tengo que escuchar cosas que son horribles, ¿no? Y cosas que me perturban, propiamente me perturban en mi vida espiritual. Pero he aprendido a dejarlo en el Señor. Señor, esto que me platicaron, esto que me confesaron, esto que hicieron, es muy grave, ¿verdad? Y un ser humano no lo puede llevar. Si usted sabe de psicólogos, ellos también salen muy trastornados, es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se contamina, pero ya uno como pastor o alguien que sea maduro también, Señor, aquí te lo dejo en tu mano porque yo no puedo cargar esto. Entonces, eso es muy importante. Pero usted no es capaz de hacer eso porque no sabe ni cómo hacerlo, aparte de eso, de lo que le contamina su vida espiritual, aparte. Eso es algo muy importante. Vamos más adelante. Acompáñenme ahora a Números capítulo 8. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 14. Números es el siguiente libro, capítulo 8, del 9 al 14. Tiempo nos falta para explicar cada versículo de la Biblia, ¿verdad? Y es increíble cada versículo lo que nos lleva. Y eso que no conocemos la profundidad de cada palabra en su idioma original, ¿verdad? Pero es muy, muy interesante la palabra de Dios. Aún si usted no fuera creyente, no fuera cristiano, simplemente escucharla, leerla, meditarla, le ayuda bastante. Yo escucho varios que se dedican no son cristianos, pero escudriñan la Escritura. Y me llama la atención todo lo que sacan ellos. Digo, Señor, qué sabiduría tan grande. Pero ellos dicen, no somos cristianos. Pero hay varios grupos que lo hacen por el conocimiento que tiene la palabra. Pero no porque sean cristianos, ni porque crean en Dios, no nada de eso, sino por lo que dice la Biblia. Eso es muy, muy importante. En Números capítulo 8, versículo 9, hasta el versículo 14. Y dice en el nombre de Jesús. Y harás llegar los levitas delante del tabernáculo de la congregación. Y juntará toda la congregación de los hijos de Israel. Noten, están los levitas y está el pueblo. 10. Y cuando habrás hecho llegar los levitas delante del Señor, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Ah, caray, ahí ya cambió la historia. Ahora el pueblo pone las manos sobre los levitas. 11. Y ofrecerán los levitas delante del Señor en ofrendas de los hijos de Israel y servirán en el ministerio del Señor. 12. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán el uno por la expiación y el otro en ofrenda quemada al Señor para expiar los levitas. 13. Y harás presentar los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda al Señor. 14. Así apartarás los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Es decir, en este acto es un acto como de iniciación. Aunque ya se habían dado las reglas en Levíticos y Éxodo de los levitas, ahora tenía que ser con el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel. Llegaban y tenían que imponer las manos a él y obviamente lo estaban poniendo como ya los que iban a hacerse cargo, apartados para el Señor. Esto también es palabra santo, ¿no? Apartado para el Señor. Ahora, el pueblo de los levitas, ellos eran los que iban a ministrar al Señor. Y aquí vemos de que el pueblo va y como en aceptación, poner las manos y fue para dejarlos en el ministerio. Bien, Dios lo podía haber hecho como lo había hecho antes, ¿no? Los ungieron, hubo una ceremonia, vestimentas, todo, y ahí hubiera quedado. Pero no, ahora lo que hace es, en esta escritura, trae al pueblo y también pone las manos y ya los consagran para el Señor. Porque también el pueblo aceptaba que era la voluntad de Dios. Así que no nomás los levitas, no nomás Aarón y Moisés, sino también el pueblo en general, y las otras tribus de Israel, aceptaban que Dios se había apartado, consagrado a uno de sus pueblos. De los 12, apartó a uno. Entonces es muy importante. Aquí la imposición de manos solamente como para testificar de que sí, él era el pueblo elegido de Dios para el ministerio del Señor. Acompáñeme a Números, capítulo 27. Vamos a leer versículo 18 al 23. Capítulo 27, del 18 al 23. (27, 18 al 23). Y dice en el nombre de Jesús, versículo 18, números 28, 27, del 18 al 23. Dice en el nombre de Jesús, versículo 18. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun,
varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. 19. Y lo has de poner delante de Eleazar, el sacerdote, y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos. 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Óiganlo bien lo que estaba pasando aquí. Versículo 21. Y él estará delante de Eleazar, el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim delante del Señor. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. 22. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado, que tomó a Josué y le puso delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación. Y en el 23 dice, y puso sobre él sus manos y le dio órdenes como el Señor había mandado por mano de Moisés. Bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, el Señor privó de la bendición de entrar a Moisés a la tierra prometida, pero Moisés, como todo buen líder debe de ser, dice, bueno, Señor, levanta otro atrás de mí, porque ¿quién va a pasar este pueblo? Fíjense la preocupación de un líder. Cuando un líder, hermanos, es líder de verdad, sabe delegar también la responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Dice, bueno, Señor, yo no voy a entrar, ya no me tocó a mí, pero ¿quién va a pasar el pueblo? Entonces dice, apártame a Josué, a Nun, apártamelo. ¿Por qué? Al hijo de Nun, apártame a Josué. Vamos a presentarlo al pueblo. Y llega él con todo el pueblo, con el sacerdote Eleazar, y hacen la imposición de manos. ¿Para qué? Para delegar responsabilidad. Y aquí algo bien importante. Aquí no había nada, ningún, vamos a decir, alguna ceremonia muy especial, aceite del santo unción. No, simplemente eran testigos, todo el pueblo de Israel, delante del sacerdote, y llegaban ahí, imponían las manos Moisés sobre él. Puso de su dignidad, dice la Biblia, puso de lo que él tenía y se lo transmite a través de las manos. Y eso es bien importante, hermanos. Ahora, en este lugar no practicamos la imposición de manos como lo hacen en muchos lugares. Y respeto a eso, yo he estado en lugares, yo nací en una iglesia igual, donde se ponen las manos. Y vamos a explicar más adelante el por qué no lo hacemos. Pero no es que sea pecado, no es de que sea un desorden, no. Pero todo tiene un propósito, el por qué imposición de manos. En este caso, llegan delante del pueblo y para testimonio del pueblo está el sacerdote, está Moisés, que es el líder de todos ellos, dice, bueno, yo no voy a pasar, pero Josué va a meter a todo el pueblo a la tierra prometida. Entonces le pone las manos a Josué y ahí le transmite algo. Entonces vamos más adelante. Acompáñenme ahora a Deuteronomio, capítulo 34. Deuteronomio es el último libro de los libros de la ley, o Pentateuco, 34, versículos 7 al 9. Es el último capítulo de Deuteronomio. 34, versículo 7 al versículo 9. Dice en el nombre de Jesús, Deuteronomio 34, versículo 7. Y era Moisés de edad de 121 años, 20 años, cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Note el 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. Ya muere ahí Moisés y se acaba la historia de Moisés en cuanto a pasar al pueblo de Israel. Pero en el versículo 9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría. Óiganlo bien, de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Ya Josué ya tenía el Espíritu de Dios, ya tenía el Espíritu Santo. Pero ahora lo que pasa es la sabiduría que tenía Moisés. Por eso dice que puso de su dignidad sobre él. Ahora, esto es bien importante, hermano pastor, esto es bien importante. Cuando tú vienes a la iglesia batallando en tu vida espiritual, en malos deseos, en todos los ministros, no más pastor, perdón, esto es para todos los ministros, y ahí practican la imposición de manos, déjame decirte que lo que vas a traer de esos problemas que traen, no hemos podido dejarlos allá en las manos del Señor, a los pies del Señor, los traemos a la iglesia. Y cuando le imponemos las manos a nuestros hermanos y hermanas y visitas que están ahí, podemos transmitirle todo lo negativo que traemos.
me peleé con mi esposa, vengo acá y yo quiero fingir que todo está bien y pongo las manos sobre los hermanos. Y ellos, ¿verdad? Como confían en el pastor o en los líderes que están ahí predicando, bueno, ¿qué es lo que pasa? Este calladito va y le pone las manos porque le da vergüenza reconocer que está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le transmite eso. Voy a platicar lo que nos pasó a nosotros. Fuimos a un retiro espiritual hace ya como 30 años atrás, de puros varones. Y estando dentro de la intimidad entre varones, obviamente no voy a decir nombres ni lugares, ni mucho menos, pero dentro de la intimidad de los varones, pues dijo uno, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Me pasó algo muy raro a mí, como una influencia espiritual. Dice, tal día estaba, fui a la iglesia, era un ministro él, llegué allá a la iglesia y todo estuvo bonito, todo, pero a la hora de que pasamos al altar, cuando yo me levanto y me voy al carro, empiezo a pelear con mi esposa. Y empiezo a pelear, tenía coraje con mi esposa. Y la esposa, ¿qué te pasó? Venía bendecido del templo, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Bueno, y le empezó ahí a discutir y a pelear. Y después de un rato dijo, ay, perdóname, no sé qué me pasó. De repente me alteré. Él estaba diciendo lo que había pasado, ¿no? Y la hermana pues extrañó, ella se puso a orar. La hermana cuando vio que era algo raro, dijo, no, aquí hay un demonio o algo. La hermana empezó a orar y fue cuando el hermano empezó a calmarse. Estando ahí, fíjese bien, uno de los ministros dijo, hermano, yo quiero pedir perdón delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice, hermano, yo fui el que le puse manos y me acaba de pelear con mi esposa en el camino. Y venía peleando, discutiendo en el carro, pero cuando yo me bajo y como me tocaba a mí ministrar, pues tenía que llegar a ministrar. Ni siquiera se puso de rodillas delante de Dios, ni pidió perdón, pasó, porque tiene que aparentar que todo está bien. Y es un peligro eso, mi hermano, ministro, pastor, que estás ahí poniendo manos. ¿Qué es lo que pasa? Pues te viene enojado con la esposa y acá, ¿verdad? Viene y parece que no pasa nada, pero acá está el coraje adentro. Cuando le ponen las manos a los hermanos, este hermano tuvo el valor de confesar lo que había pasado, pero ¿cuántos de ellos fueron enojados con las esposas? O con los hijos, o con ellos mismos, algo pasó ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues aquel hermano se levantó enojado, ¿por qué? Porque la negatividad que traía el hermano ministro se la pasó a él. Y también era ministro él, ¿eh? O sea, no creo que era alguien nuevo, no, también era ministro. Es decir, nos puede a nosotros pasar algo desagradable. De repente yo vengo triste, decaído, y llega un hermano con pereza espiritual, no le gusta leer, no le gusta orar, y aparenta ahí que es un buen ministro, habla lengua, salta y no sé qué tanta cosa, y me pone las manos a mí, yo vengo triste, decaído, quiero que alguien que me dé esa fortaleza delante de parte de Dios, y viene uno que está peor que yo, o igual que yo, entonces me transmite lo mismo. Entonces, hermano, esto es serio, la imposición de manos. En otro lugar, también no voy a dar nombres ni lugares, en otro lugar, entró una mujer que tenía problemas espirituales, ¿verdad? De brujería y cosas así raras. Entonces, cuando al final pasaban ahí a orar, le invitaron a ella. Dice, véngase a orar para que oren por usted. Bueno, y obviamente, hermanos oran varones por varones y mujeres por mujeres, ¿no? Eso es un orden bueno. Pero esta hermana, una de las esposas de los ministros, fue y cuando toca a aquella mujer que practicaba la brujería, le pone las manos en la cabeza para orar por ella, la hermana se orinó. Se orinó la hermana. Ahí en el pleno púlpito, ahí al frente del altar. Se orinó la hermana. Pero ellos vivían en el templo. Lo que hizo, se salió corriendo y se fue a donde vivía allá atrás. Y ahí fue a cambiarse. Ya no salió, le dio miedo. Dando yo una plática acerca de la imposición de manos, la hermana tuvo el valor delante de todos y decir, ¿sabe qué, hermano? Eso es verdad, me pasó esto y ahí platicó el testimonio. Por eso, hermano, es importante. Tú no sabes si una mujer o un hombre que practica brujería, alguien que viene endemoniado, alguien que tiene problemas de drogadicción, alguien que tiene problemas mentales serios, verá, y tú vas, verás, sin saber lo que es la imposición de manos, bueno, en lugar de transmitir algo a ellos, tú los vienes absorbiendo. Y le puedo platicar muchas cosas que vimos y las vivimos realmente. Me tocó unas mujeres que oraban por los, puros hombres, fíjense, no oraban por mujeres, puros hombres. Pero llegaban y se le ponían enfrente al hombre, estábamos orando con las manos así levantadas y ojos cerrados, cuando de repente ellas llegaban y ponían palma con palma, las manos así. Y uno de los ministros ahí salió brincando horrible, se cayó encima de visita que estaba ahí, yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Pero para eso yo estaba orando y estaba así con mis ojos cerrados, y de repente sentí un calorcito, pero un calor raro, ¿verdad? Así, muy raro. Y unas mujeres grandotas. Yo venía con mi esposa, con mi hijo bien pequeño, recién tenía 1 año mi hijo. Entonces, cuando siento el calorcito medio raro y volteo a verla así, y me molestó bastante, era una mujer. Y me estaba abrazando ya muy cariñosamente ahí,
Cuando ella vio que me molesté, me abrió el ojito, ella me vio y no me vio molesto y se fue. ¿Qué está haciendo esta mujer? Pero ya cuando vi que estaba imponiendo manos, lo curioso fue que manos con manos. Pues eran mujeres espiritistas que estaban ahí, de una iglesia desordenada. Entonces, el pastor, como no conoce la Biblia, no conoce lo que es imposición de manos, pues dejaba que ellos hicieran lo que quisieran, ¿verdad? Pues igual de ignorante él como los miembros. Y eso es peligroso, hermano. Estoy hablando de cosas que vivimos, hermano, no que me platicaron, las vivimos en carne propia. Entonces, imposición de manos, transmites o bien puedes absorber cosas negativas. Vamos ahora sí al nuevo pacto. Vamos a Hechos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1, dice en el nombre de Jesús. Ya aquí ya nace la iglesia, ya está la iglesia ya trabajando, profesando, ¿verdad?, su fe. Y dice en el capítulo 6, y en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, se levantó una murmuración de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, oiganlo bien, eran muchos discípulos, no simples miembros, no, multitud de discípulos, porque hay que ser discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros, óiganlo bien, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. Note que no era para, perdón, no era para llenarlo del Espíritu Santo, no, ya estaban llenos del Espíritu Santo. 4. Mas nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra, que es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. 5. Y lo dicho le plujo a toda la multitud, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe, lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Permaneas, y a Nicolás prosélito de Antioquía. 6. A estos presentaron delante de los apóstoles, y cuando hubieron orado, pusieron las manos sobre ellos. Y versículo 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y una gran multitud de los sacerdotes también obedecía a la fe. Yo le dije hasta el 6, pero el 7 me interesó también por lo que dice. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Fíjese bien lo interesante de esto. Dice que ya estaban llenos del Espíritu Santo, eran cristianos, eran creyentes. Los primeros ministros no utilizaron, ¿verdad?, el aceite que se usa, ¿verdad? Y yo respeto el que lo use. Yo no digo que van a condenar, no, ese no es mi trabajo. Pero lo que sí le digo, para instalar un ministro o para poner un ministro ahí, es suficiente con la imposición de manos. Obviamente hay que orar por ellos, es verdad que pues pedirle a Dios por ellos, todo el pueblo. Tal y como lo vimos allá con Josué. Josué, ¿verdad?, cuando ya iba a pasar al pueblo de Israel, no era de que, bueno, a mí me dijo Moisés, no. Moisés tenía que obedecer a Dios, dijo, preséntalo ante el pueblo y que todo el pueblo sea testigo de lo que va a hacer hoy. Tú le vas a poner las manos, Eliezer va a estar allá a un lado tuyo, van a orar por él y el pueblo va a decir amén. Bueno, eso fue lo que hicieron allá en el antiguo pacto. Pero en aquel tiempo, hermanos, todavía el Espíritu Santo no se había derramado sobre todos. Pero ya en el nuevo pacto, a partir del capítulo 2, en el libro de los Hechos, ya tenemos nosotros, ahora sí, constancia de que todos fueron el Espíritu Santo, los 120 números. A partir de ahí, el Espíritu Santo se derramó sobre los demás. Pero el trabajo de uno, hermanos, es estar orando por los demás. Aquí no hubo de que le pusieron las manos, que para hablar lenguas, que para saltar y que llorar y que... No. Ya eran llenos del Espíritu Santo, eran hombres de fe, eran de buen testimonio. Por tanto, no había mucho que redarguirles a ellos, mucho que reprenderles. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya daban testimonio. Ahora lo que tenía que hacer era nada más imponer las manos, no para recibir, hermanos, más dones del Espíritu Santo, no para saltar, no. Simplemente para que todo el pueblo fuera testigo de que ahora ellos eran los encargados, oiga bien, ¿de qué? De servir las mesas. No de la predicación, o no para dedicarse al ministerio por completo del evangelismo, no. Para servir las mesas, los requisitos que tenían que cumplir. Eso es algo muy tremendo, hermano pastor, hermano ministro. Debemos de pensar en eso. Si para servir las mesas a las viudas,
los requisitos que nos requiere Dios a nosotros. Imagínense para predicar la palabra. Imagínense el compromiso que tenemos nosotros, hermanos. Entonces, cuando yo impongo las manos sobre un hermano, no me gusta orar, no me gusta congregarme, reniego de todo, hablo mal de los hermanos, tengo mal testimonio, soy avaricioso. O sea, todo eso, como pastor, delante yo voy a dar cuentas. Pero también se lo puedo transmitir a mi pueblo, a mi gente. Por eso a veces dice, hermano, cada vez que mi pastor ora por mí y me pone manos, no me dan ganas ni de orar, pues claro, está igual el pastor. Ahora, hay que orar por ellos, oren por nosotros los pastores. Tenemos batallas también, tenemos luchas, tenemos enfermedades, tenemos familia, tenemos muchas cosas que nos pasan de repente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? A veces no es culpa completa del pastor, es del pueblo también, que no ora por su pastor. Orar es orar, hermano, pedirle a Dios por él, rogarle a Dios por él. Que el pueblo sienta, hermano, esa necesidad de orar por el pastor, por los líderes. No nomás por mí, esta conversación, no nomás que oren por mí, no, sino orar por el pastor de enfrente. Pero lo critica usted y que habla de usted. A mí no me importa, es un pastor, está enfrente de una hora. Hay que orar por ellos. Va a dar cuentas por lo que él diga, pero mi trabajo es orar por los demás. Entonces, todo esto es una complicación tremenda. Porque lo que ese pastor haga, hermanos, en su vida a escondidas, se lo va a transmitir al pueblo, especialmente cuando imponen manos. Entonces, eso es bien importante. Aquí no hubo aceite, no hubo nada más que imposición de manos, nomás para testificar, como lo hizo Moisés con Josué, igual. ¿Sabe qué? Aquí está, pasen acá al frente, no es de que iban a dar testimonio, que a veces cómo se portaron, no, pasen para acá, ya los conocían, eran conocidos, vamos a orar por ellos, punto. Era para dejarlos ya como ministros de servir las mesas. Entonces, todo esto es bien importante, hermanos. Ahí está la imposición de manos. ¿Por qué? Porque estaba delegando una responsabilidad. Si usted lee en la Biblia, desde Éxodo, no sé si Génesis también encuentra, no recuerdo, pero Éxodo en adelante se va a encontrar muchas veces la imposición de manos, ¿verdad? Y es algo serio también y algo que hay que tener mucho cuidado. Por eso está dentro de las doctrinas, de las 7 doctrinas de que habla Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Por eso ahí como base. Vamos adelante. Acompáñenme aquí, Hechos, pero en el capítulo, vamos a ver en el 8, del 14 al 19. Hechos 8, del 14 al 19. Dice en el nombre de Jesús, 8:14 de Hechos. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. 15. Los cuales cuando descendieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 16. Porque aún no habían caído sobre ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús, que es el único bautismo que hay en la Biblia. Y luego dice en el 17. Entonces les impusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. 18. Y cuando vio Simón que por el poner de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 19. Diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Ahí nos detenemos. Aquí Simón, ¿verdad?, quiso ahorrarse mucho tiempo, ¿no? Ahorrarse oraciones y ayunos y trabajo en la obra. No, dijo, aquí compro todo con mi dinero. Pues no, pero el dinero no compra lo que es el don de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, llegaban aquí Pedro y Juan, oraban por la gente y era el Espíritu Santo. No dice que saltaban, se dejaban caer, no dice que había desorden, no, simplemente oraban por ellos. ¿Por qué? Porque no siempre era hablar en lenguas. La impresión de manos, búsquenla ustedes, no siempre fue, escasamente fue hablar en lenguas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llegaban y ponían las manos, era para que el Espíritu Santo. Y muchos creen, este no danza, este no habla lengua, y empiezan a juzgar, porque no tiene esas manifestaciones, no tiene Espíritu Santo. Perdóname, pero si la persona ha recibido al Señor, ha recibido el Espíritu Santo. Así de fácil es esto. Ya que han inventado doctrinas raras y antibíblicas, es otra cosa. Pero la Biblia habla bien claro, imponían las manos y ya es todo. No había tanto espectáculo como lo tenemos hoy en día. Hoy creemos que para que reciba el Espíritu Santo, me tiene que agradar a mí. Que salte como yo salto, llore como yo lloro, que sienta lo que dice. No, hermanos, eso no es así. Cada quien es independiente. Imposición de manos es solamente para transmitir o delegar responsabilidades. Transmitir lo que Dios ha dado a ti. O sea, muy importante eso, hermanos. Preparémonos para lo que es la imposición de manos. Ahora, vamos más adelante. Acompáñenme aquí al capítulo 9. Vamos a leer del 10 al 18. Capítulo 9,
versículo 10 hasta el versículo 18. Y habiendo cierto discípulo en Damasco, llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchos males de este varón. ¿Cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén? 14. Y que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. Y le dijo el Señor, ve, porque él me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuántas cosas le es menester que padezca por mi nombre. 17. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor es saber Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Ananías? Bueno, el Señor le dice, ve y pon las manos en él. Porque él está orando y en visión ha visto que viene alguien y pone las manos. Y él dijo, pero Señor, ¿no ves quién es este? Lo que ha hecho a tu iglesia y que tiene poder. Digo, no, tú ve y ponle, le voy a enseñar lo que es padecer por el nombre. Hoy en día ya no queremos padecer por el nombre del Señor. Hoy queremos todo fácil, ¿verdad? Que eres hijo del rey, que tú tienes un padre que te va a dar todo, ¿verdad? Tú solamente decreta y tú tienes todo, ¿verdad? Qué fácil, como Simón el anterior, quiere comprar todo fácil. No, hay que costar, hay que desvelarse, hay que llorar, hay que gemir, hay que orar, de todo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios va a dar, hermano, a aquel que se esfuerza. No a los perezosos que están ahí tirados, católicos, evangélicos, protestantes, dicen que defienden la fe y ahora no leen la Biblia. Es increíble, hermanos, increíble cómo defienden una fe que no conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega aquí Bernabé, Ananías, le pone las manos y recobra la vista y recibe el Espíritu Santo. Aquí no fue para ponerlo como apóstol, no fue para ponerlo a servir las mesas, ni para pasar un pueblo a tierra prometida. No, simplemente porque Dios le dijo, pon las manos para que pueda ver. Entonces, la imposición de manos tiene muchas aristas. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que estamos haciendo de imposición de manos. Acompáñenme más adelante. Capítulo 13, del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Dice en el nombre de Jesús, 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, como Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. 2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra por la cual los he llamado. En el 3. Y cuando hubieron ayunado y orado, pusieron las manos sobre ellos y los dejaron ir. Bernabé y Saulo iban a salir. Puede decir Saulo, no, yo soy apóstol, yo fui llamado directamente a Dios. ¿Por qué me van a poner las manos a mí? Si yo soy llamado directamente por Dios. A mí me llegó Ananías, me puso las manos y ya pude ver, yo soy el mayor de los apóstoles. No, se imponen las manos porque iban a salir a predicar el evangelio. Entonces los hermanos oraron por ellos y le pusieron sus manos. ¿Por qué? Porque la imposición de manos también es importante, hermano, cuando vamos a orar por alguien, porque va a salir, y sobre todo va a predicar el evangelio. Muchos dicen, voy a ir a mi pueblo, voy a ir allá, es un pueblo muy duro, muy difícil para que entre el evangelio, pero voy a ir. Hermanos, oren por mí. Y si estamos ahí junto con él, vamos y ponemos la mano sobre él. Entonces, Señor, fortalécelo, dale gracias, Señor. Porque el hermano hasta cuando uno lo toca, cuando uno lo toca con sus manos, hasta siente bonito. Entonces, eso es bien importante, hermanos, ¿verdad? Que sintamos el apoyo del pueblo. Fíjese, era Pablo, hermano, o sea, él puede decir, no, yo soy Pablo, el tremendo predicador, tengo un encuentro con Dios increíble, no necesito que me imponga, hermano. Él también estaba, que impusiera hermano, y también pedía oración. Así que aquí no hay hombre grande, hermanos, aquí grande solamente Dios, y todos somos solamente siervos, ni uno más que el otro. Ahora, que recibamos el galardón, unos mejor que otros, sí, porque eso dice la Biblia, verá conforme a nuestro esfuerzo. Así que tenemos que seguir adelante. Bien, vamos al capítulo 19. Vamos a brincar ya a otro, hermano, perdón, nos va el tiempo. Acompáñenme a 1 Timoteo. Le voy a muchas citas, no puse a todas. 1 Timoteo capítulo 4,
del 13 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 13 al 16. Primero Timoteo 4, 13, en el nombre de Jesús. Entre tanto que vengo, ocúpate en leer, en exhortar, en doctrina. En el 14, no descuides el don que está en ti, Pablo le escribe a Timoteo, que te fue dado por la profecía con la imposición de las manos de los ancianos, o el presbiterio, los ancianos del presbiterio. En el 15, medita estas cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Bueno, Pablo le dice, ¿verdad?, que tenía un don, lo había recibido por el presbiterio cuando le pusieron las manos. Es decir, efectivamente los ancianos se reúnen y estaban ahí orando por Timoteo, que era hijo espiritual de Pablo, y oran por él. Entonces, esto es bien importante. Ahí también recibe la bendición del Señor, porque dice, ¿verdad?, que en el versículo 13, en el versículo 14 dice, no descuides el don que está en ti. Es bien importante, hermano, no descuides el don que está en ti, cualquiera que este sea, no hay don pequeño, todos los dones son importantes. Por tanto, no descuides el don que tienes. Y dice, ¿cómo lo recibió? Que te fue dado por profecía con la imposición de las manos de los ancianos. Entonces ahí habla, ¿verdad?, que tiene que predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Aquí no fue como para decir, ¿verdad?, va a recibir más fortaleza. No, simplemente recibe un don. No sé exactamente cuál, pero recibe un don. Dice, no descuides el don que tienes. No lo descuides. Y también eso nos dice también nosotros. No descuidemos el don que tenemos. Cualquiera que ese sea. Usémoslo, hermano. Y hay que multiplicar el don. No lo deje nada más uno ahí enterrado. No, tiene que multiplicarlo. Muy importante. Y aquí mismo en 1 Timoteo, pero capítulo 5 y versículo 22. Mal usado un texto de imposición de manos para hacer algo que no es bíblico. 1 Timoteo 5, 22. No impongas de ligero las manos sobre alguno, ni seas participante en pecados ajenos, consérvate puro a ti mismo. ¿Cómo interpretan hoy en este texto? Dicen, bueno, es que cuando vas a orar por alguien, no nomás vaya y ponga las manos ahí. No, eso dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo sé, ¿verdad?, que se ponen en el altar. Es una bendición llegar al altar, eso sí. Pero a veces creen que es la única forma de recibir bendición. Pero si alguien se hinca allá en las bancas, está orando el hermano. No, hermano, ¿cómo va a agarrar bendición allá solo? Perdóname, es que él se siente a gusto allá. No tiene que estar allá entre la gente. Si lo hace allá, déjelo. Pero a veces pensamos que como está ahí, yo tengo que ponerle manos a él porque yo soy el pastor, yo soy el ministro. No. Si el hermano se siente a gusto orando allá en las bancas, déjelo. Ya tenemos a Dios en el corazón, no está al frente como lo tienen muchos. No, está en el corazón. Y donde él se siente a gusto de hincarse o parado, lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, no, hermano, es que un hermano platicaba y predicaba de esto y decía, es que cuando uno va a orar por alguien, no lo ponga de ligero las manos. No, porque usted no sabe qué va a pedir por él. Para empezar, no es bíblico eso, pero él así torció esa escritura. ¿A qué se refiere aquí, en este punto donde dice que no imponga las manos de ligero? 22. No impongas de ligero las manos sobre alguno, ni seas participante en pecados ajenos, consérvate puro a ti mismo. ¿A qué se refiere esto? No, ¿qué tal si la hermana anda en adulterio, el hermano de adulterio, y poniendo las manos sobre ellos? Mire, una vez había una hermana que por ahí lloraba, y los hermanos, ya estás casi bautizada con el Espíritu Santo, porque pensaban que ya iba a hablar lenguas, ¿no? Ya casi, hermana, sigue llorando, sigue clamando. Y la hermana lloraba fuerte, clamaba fuerte. Tenía un dolor muy grande. Entonces me invitaron a predicar. Estuve 2 días predicando por allá. Eso ya hace bastantes años. Entonces la hermana sentó ahí en la mesa donde estaba sentado. Y llegó. Gracias a Dios que no había nadie, ¿verdad? Estaba ahí. Había todos sentados en sus mesas, claro. No es que estábamos solos, ¿verdad? Pero llegó ahí y dice, hermano, ¿puedo sentar? Sí, hermana. Muy bien. Y ya, oh, hermano, mire, yo la vi llorando en el altar cuando estaban orando por ella. Y platicando. ¿Sabe qué pasaba con esta hermana? Había quedado en adulterio años atrás. Y lo que ella estaba haciendo es derramando su alma delante de Dios, pidiendo perdón, y lloraba de amargura. Y los hermanos pensaban que iba a hablar lenguas.
Y ellos decían, no, cuidado. Entonces, no saben ni lo que se refiere al texto. Y cuando ellos predican ese texto, dicen, no, es que ¿qué te haciendo en adulterio? Y tú tocas a la hermana. Y, pues está pasando ahí donde están predicando ese mensaje. La hermana cayó en adulterio. Y le revolvió al Señor. Estaba pidiendo perdón a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer nosotros? Es llevarla a los pies del Señor. Señor, aquí está tu sierva. Pecó, sí, cierto. Ahí está humillada y le dolía de corazón. Los hermanos dicen, oh, esta hermana está bien metida al Señor y lo toca el Señor y el Señor hermano, estaba llorando de amargura. Y yo creo por fe, no sé nada de ellos ahorita, pero yo creo por fe que si era el dolor tan grande, Dios la ha perdonado. Yo lo creo de corazón. Porque no era de algo así calladito, no. Clamaba a Dios, pedía perdón a Dios. Entonces yo creo que Dios se lo perdonó. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿A qué se refiere el texto? Mire, bien sencillo. Lea la Biblia siempre, hermanos, ¿a qué se refiere? Vea, estamos en el versículo 22. Vamos a leer desde el versículo 17. Aquí está dando Timoteo, ordenanzas a Timoteo, Pablo a Timoteo. Y le habla de las jóvenes, de las viudas, todo. Pero en el versículo 17 empieza otra plática. Dice en el 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, y mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. 18, porque la Escritura dice, no pondrás el bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. 19, contra el anciano no recibas acusación, sino ante 2 o 3 testigos. Sigue hablando de los ancianos, en el orden y desorden. 20, a los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también le teman. Fíjese bien, que lo tienen que reprender públicamente. Ahorita nos llama la atención acá afuera y ya nos duele, ya no quiere venir a la iglesia porque no hay amor. No, esto era serio, hermano. El que se metía, hermano, ya el ministerio tenía que ser reprendido hasta públicamente. Versículo 20, a los que pecaren, repréndelos delante de todos. Óiganlo bien, no haya escondidita, no, delante de todos, para que los otros también aprendan, o teman. 21, te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo cosa alguna con parcialidad. Y ahora sí, 22, no impongas de ligero las manos sobre alguno. Ahí me detengo. Lo que está diciendo, no instituyas ancianos sin conocer testimonio. Imponer las manos en este caso se refiere cuando vimos allá con Josué. Lo que vimos con los primeros 6 diáconos de Hechos, capítulo 6, versículo 1 y 2, del 1 al 6, perdón. Entonces, cuando uno impone las manos sobre alguien y no tiene buen testimonio, y nomás está en la emoción, y no tiene realmente ni amor por la obra, nada, o sea, no pongas a cualquiera, no estés con ellos también en el mismo pecado, ten cuidado con ellos. Entonces, imponer manos no nomás poner las manos sobre la cabeza, no, hermanos, sino que no impongas a cualquiera ahí a ministrar. Esto es serio, hermanos. Yo sé que a veces no tenemos miembros y queremos motivarlos, pero no es la forma de motivar a uno que no tiene al Señor. Pero sigue maldiciendo por allá, dice malas palabras, anda transeando a la gente, no se congrega y hace cosas malas, todo, pero lo tenemos de ministro. No es así. Había en un lugar una hermana, ¿verdad?, que nos llamaba, hermano, que mi esposo no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? No, es que anoche le dijeron y se dolió y se ofendió. Y ahí voy yo, hermano. Ahí voy, Caracas. Hermano, ¿qué pasó? No, es que el hermano dijo, y es que el hermano acá, y hermano, pero mire, que eso pasa. Y era más viejo que yo en el evangelio. Entonces, el hermano, pero es que tiene que echarle ganas. Esto pasa en todas las iglesias. Y en la noche estaba imponiendo manos ahí. Ya imponiendo manos con los demás. Pasamos 2 o 3 semanas y otra vez. Hermano, mire que el hermano ya no quiere. ¿Pero por qué, hermano? ¿Qué pasó? No, pues que alguien le dijo algo por allá en la iglesia. Oh, que la canción. Y ahí voy yo también. Cuando uno quiere ser más bueno que Dios, la regamos horrible. Ahí voy para allá. ¿Qué pasó? No, es que el hermano me dijo, a mí me dolió. Pero hermano, son cosas que van a pasar, ¿por qué? Y en la noche ya iba allá, bien animado a imponer manos. Imagínense el barbarismo, hermanos. No, ya dije, no, ¿a qué se quede? ¿No quiere? No voy a obligar yo a que sea cristiano a fuerzas, no. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que se acostumbran a que, ay, Cristo que me chiqueen. No, hermano, un ministro ya no ocupa que lo chiqueen, ocupa ayudar a los demás. Hemos sido liberados para liberar a otros, no para estar estancados ahí. Ay, a ver si me levanta el ánimo. Si no lo levanta el Señor, ¿qué puede ser un pecador como nosotros, hermanos, como los pastores? Por favor, hermanos. Ahora entendemos una enfermedad, un accidente, cosas así. Pero porque se desanima por cualquier cosa, por favor, o sea, son niñerías. O no es cristiano, nunca lo ha sido, o es un niño todavía. Por eso Pablo se reniega con los hermanos y le dice que volvía a darle lechita, ¿verdad? Como a niños. No pueden llevar todavía la carnita, no pueden masticar, hay que darles como los bebés.
Ya por el tiempo nosotros tenemos que ser maestros, hermanos. Hay que entender eso. Entonces, hermanos, la imposición de manos va más allá de una emoción ahí en el altar. Que qué bueno que lo hagan, eso no está bien. Pero hermano ministro, por favor, ese día ayuna, ora, pídele a Dios que te ayude. ¿Por qué? Porque vas a dar bendición a los demás. Eso es lo importante. Que sepas por qué estás haciendo eso. Si tienes a la gente en el altar, es tu responsabilidad, mi hermano ministro, no nomás del pastor, de todos. De que ese día que me dice, ¿saben qué, hermano? Esta noche ministra, hermanos, y va a imponer manos. Ese día, hermano, ponte a temblar. ¿Por qué? Porque vas a transmitir algo delante de Dios. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí primero. Señor, ayúdame para poder dar lo mejor de mí. Y ese día ni se peleé con nadie, ¿verdad? Porque nunca, pero ese día menos. ¿Por qué? Porque va a transmitir eso al pueblo, hermanos. Ve la responsabilidad. Y si tuvo un problema con un patrón, con un empleado, con la esposa, con los hijos, lo que sea, dígale al pastor o dígale al hermano, ¿sabe qué, hermano? La verdad, no puedo ministrar. Tuve un problema y quiero ponerme a cuenta. Ah, adelante, hermano. Pero también no va cada semana, cada vez que le toca ir a ministrar, pelear con todo el mundo. No, algo está mal en usted entonces. Eso puede pasar ocasionalmente en alguien. Pero que cada semana esté pasando ya no es normal. Pídale a Dios qué está pasando en su vida espiritual. Así que tiene que tener cuidado con eso. La imposición de manos es una cosa seria. Por eso los brujos saben utilizar la imposición de manos. Y por eso entran a muchas iglesias, dizque bendiciendo al pueblo, ¿verdad? Imponiendo de manos y hablando lenguas y cayendo y todo eso. Y unos sí pueden ser del Señor, pero la gran mayoría son emocionalismos y un poco son también de brujos. También nos tocó ver todo eso porque existe, hermanos. Esto es real. Así que, hermanos, por favor, en el amor del Señor, usted que ministra ya y que le han dado el privilegio de predicar, de llevar la palabra de Dios, de abrir un servicio, perdón, y de imponer manos, sepa lo que está haciendo. No le digo no lo haga, no. Cuando va a orar por alguien y va a poner sus manos, tenga cuidado. Otro día, si Dios permite, hablaremos de todo lo que debemos hacer cuando imponemos manos sobre los demás. Muy importante, porque a veces pensamos que es mover las cabezas con melones, hermano. No estás cogiendo melones. ¿Verdad? Me acuerdo de una niña que le torció el cuellito, ¿verdad? Literalmente le torció el cuello. ¿Por qué? Porque la bendición que estaba recibiendo, salvaje, es un hermano salvaje, ¿verdad? Pues le torció el cuello a la niña, ¿verdad? Entonces, eso es algo tremendo. Entonces, todo tiene un orden, hermanos. La iglesia del Señor se caracteriza por el orden del Señor. Así que, si va a poner manos, sepa por qué pone manos y el peligro que hay de imponerlas si usted está mal, o también, si está mal y llega un brujo, o llega ahí un satánico, llega alguien así, también le puede pasar algo a usted por andar ahí mal delante de Dios. Y ya para finalizar, hermanos, debo de orar unos por los otros. Si usted todavía no tiene privilegio de predicar, de abrir servicio, lo que sea, ore por los predicadores, ore por el que hace servicio, ore por los que imponen manos, porque a veces no lo saben y están en un ministerio donde ni siquiera saben por qué imponen manos, nomás por costumbre. Oren también por ellos. Y si de algo les sirve el estudio, hable con ellos. La Biblia dice esto y estudienlo. Se van a dar cuenta que es muy importante que yo esté bien delante de Dios para poder orar por mis hermanos. Pastor, tenemos una responsabilidad y daremos cuentas de lo que hagamos en oculto, porque es lo que vamos a transmitir al pueblo de Dios. Nos vamos a orar para ser despedidos. Y gracias, hermano, por su atención. Y recuerde, siga meditando su palabra todo el tiempo, hasta el día que ya no tengamos vida o hasta el día que venga el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche le damos gracias por la bendición que nos da de estar de pie, Señor. Por la bendición, Señor, de la vida, por el alimento que puso en nuestra mesa. Gracias, Padre. Ahora, gracias, Padre, también por esta palabra bendita. Hay muchos textos más que corroborarían, Señor, lo que estamos hablando, y también experiencias que nos tocó verlas, Señor, vivirlas, batallar con ellas, Señor. Pero también bendiciones. Cuando hay hermanos consagrados, hermanos que están metidos en su palabra, en la oración, Señor, cómo es que llena de gozo a una familia, cómo llena de gozo a los demás, Señor. Pero a veces, Señor, por la ignorancia, algunos, Señor, vienen enojados, vienen molestos, ignorando lo que dice la Biblia y transmiten pura negatividad a los demás, Señor. Por eso le pido, Padre, que nos ayude ante este mensaje. La intención de este ministerio no es ni atacar a nadie, ni criticarlo, ni juzgarlo, ni mucho menos, sino poner, Señor, lo que dice su palabra. El que quiere entender lo va a entender y el que no lo quiere entender se va a enojar, Señor. Eso también lo entendemos perfectamente. Pero no es la intención, Señor, que la persona se ofenda y se hiera por ello. Si su palabra, Señor, la que de repente nos abre el corazón, Padre, de una herida tremenda, es porque nos la quiere sanar también. Quiere quitar lo que nos sirve. Ahora, Padre, gracias también por cada hermano que nos acompañó en este día, Señor, y por aquellos, Padre, que los van a ver el día de mañana, también bendígalos y fortalézcalos. Y a cada pastor, a cada ministro, Señor, bendígalos de una manera muy especial, porque si son bendecidos ellos y esforzados, es lo que van a dar al pueblo también. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén, Señor. Amén. Pues bueno, gracias a Dios por todo y oren mucho por Cuba, Haití, República Dominicana, todo lo que está pasando por allá. Oren mucho por ellos porque realmente la van a pasar mal y oramos para que Dios les ayude a ellos, sobre todo que la gente que no tiene un refugio bueno tenga donde ocultarse. Que Dios les bendiga y manténganse orando por este ministerio y por todos los que predican todavía la palabra de Dios con sinceridad. Dios les bendiga.